me gustaría empezar mi exposición con un pasaje del economista norteamericano Rothbard, que muchos deben conocer, para algunos máximo referente del libertarismo, que, es, que empieza así, y lo cito: ¿por qué alguien debería ser libertario? La realidad es que no es para ser un jugador intelectual de salón, no es porque conocería el peso de los costos y las utilidades, y no sería porque puede saber cuántas tinas de baño o cuántas mesas se pueden producir en el libre mercado. La razón fundamental por la que alguien debería ser libertario es su pasión por la justicia, para desaparecer de una vez por todas la tiranía, el robo, las muertes en masa y la esclavitud que han sometido, que los gobiernos han impuesto a la humanidad durante prácticamente toda nuestra historia. Lo que quiero decir con esto es que el liberalismo tiene como esencia la limitación del poder político en beneficio del individuo. Por eso hoy voy a hablar de algunas medidas que se toman en otros lugares del mundo, que para mí son muy efectivas para garantizar una correcta división de poderes y limitar el poder político. Empezando con el poder legislativo, desde mi punto de vista, el caso ejemplar de un sistema de gobierno democrático liberal es la Confederación Suiza. Principalmente porque ahí se aplica un verdadero federalismo, como a mí me gusta decir, descentralización del poder político. Suiza está compuesto por 26 regiones que ellos llaman cantones, que no es muy diferente a Argentina. Argentina tiene 23 provincias y una ciudad autónoma. Bueno, Suiza tiene 26 cantones, totalmente independientes entre sí. Lo único que tienen en común es la Constitución Federal, la moneda y la política exterior. Para el resto son prácticamente estados soberanos. Cada uno tiene su sistema de cómo regir la vida en sociedad. Por ejemplo, en algunos cantones se establece el horario de cierre de los comercios y en otros se deja a la libre decisión y opción del comerciante. Cada cantón tiene su sistema impositivo. Por ejemplo, en los cantones del centro, la presión impositiva, el impuesto a las ganancias, es del 4% en promedio. En los cantones que están más cerca de Francia es del 15%. Bueno, cada uno elige su sistema. Esto permite la descentralización del poder, el verdadero federalismo, que cada cantón se organice de acuerdo a las particularidades de la gente que vive ahí. Dicho sea de paso, un verdadero federalismo y que cada cantón pueda elegir la presión impositiva sobre sus ciudadanos, puja a la baja la cantidad general de impuestos. Esto, dicho de otra manera, impide que un cantón arbitrariamente duplique la presión impositiva sobre los ciudadanos, porque sería relativamente fácil para el ciudadano moverse de un cantón a otro digamos, y terminar pagando menos impuestos. Además, considerando que Suiza es un país chiquito, se podría mudar a algo así como menos de una hora de distancia, como me pasó a mí hace no mucho que me mudé de Recoleta a Villa Crespo. No sería muy distinto, pero le quita poder al gobernante, a quienes toman decisiones en materia política, y puja a la baja la presión impositiva. No por nada, Suiza es uno de los principales destinos para las grandes fortunas, ¿no? Donde las grandes fortunas guardan y atesoran su dinero. Dicho esto, la toma de decisiones en materia legislativa es ejercida por una asamblea federal, que es parecido a un Congreso de la Nación. No obstante, todos los ciudadanos suizos mayores de 18 años tienen el derecho constitucional de modificar las leyes en cualquier nivel de gobierno, federal, cantonal y hasta comunal. Por ejemplo, si hay un cambio en la Constitución, similar a lo que pasó en Chile hace poquito, o una adhesión a la Unión Europea, o alguna ley considerada de emergencia, DNU, léase, debe ser sometida al voto popular para ser llevada adelante o no, para ser oficializada o no. ¿Estamos de acuerdo? Y es necesario solamente la iniciativa popular para, digamos, de 100.000 firmas para que algún artículo en la Constitución sea modificado o al menos tratado. ¿Sí? Lo mismo si, y es mucho menos 50.000, tengamos en cuenta que Suiza tiene 5 veces menos la cantidad de población de habitantes que Argentina. Entonces sería más o menos como que acá se necesitara un poquito más del 1%, 500.000 firmas, 1% de la población, 500.000 firmas para por lo menos someter
a voto popular el cambio de un artículo de la Constitución. Entonces, en este sentido, quien ocupe un escaño en la Asamblea es menos relevante que en Argentina. ¿Por qué? Porque la mayoría de las decisiones se terminan sometiendo al juicio y al voto de cada una de las personas. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto al Poder Ejecutivo, Suiza tiene la particularidad única en el mundo de que no cuenta con un presidente, sino que el Poder Ejecutivo es ejercido por un Consejo Federal. Un Consejo Federal es un cuerpo compuesto por 7 consejeros, por 7 miembros, que son elegidos por la Asamblea, por este Congreso, y que justamente llevan adelante las decisiones más importantes a nivel federal. Antes de que se pregunten, pero esperemos, en Argentina no tenemos plata o estamos lo suficientemente quebrados como para bancar a un presidente, tenemos que salir a pagar 7. No, no es así. De hecho, es bastante más eficiente. Lo que sucede es que ese cuerpo de 7 miembros, cada uno se ocupa de varios ministerios al mismo tiempo. Y uno tiene el rol de presidente, pero ese rol de presidente, la única función que le confiere es el de mantener las relaciones internacionales con los otros países. Pero no tiene ningún poder en comparación con los otros 6 miembros. Y es elegido por la Asamblea, como les decía, intentando mantener la representatividad de los partidos. Entonces, a lo mejor un miembro del Consejo puede ser de la Unión Democrática del Centro, otro del Partido Socialista, otro del Partido Demócrata Cristiano, y así. Y de nuevo, cada uno tiene, por ejemplo, un miembro tiene el ministerio o el departamento de energía y transporte, otro de finanzas y economía, otro de asuntos interiores, otro de trabajo, y así. Pero todo recae en esas personas. Y si alguna decisión es llevada adelante y no tiene el consenso de los ciudadanos, se puede someter también a revocación o a modificación de esas decisiones. En ese sentido, lo que sucede tradicionalmente es que los miembros de ese consejo son reelectos indefinidamente, porque es menos importante las decisiones que tomen o no, dado que todo termina siendo auditado, y en caso de que sea repudiado por el pueblo, revocado. Entonces, lo que termina sucediendo también es que la mayoría de esos funcionarios, una vez que cumplen el ciclo, cumplen su ciclo, terminan renunciando. Entonces, fíjense cómo, tanto en materia legislativa como en materia ejecutiva, la actividad o la responsabilidad termina en los ciudadanos. Esto, por supuesto, como dije recién, el derecho constitucional de poder someter a votación popular cualquier decisión obliga a las personas a estar mucho más involucradas y a tener una responsabilidad. Pero es un sistema que, por lo menos algunas medidas, se podrían aplicar para mejorar la división de poderes actual en Argentina y limitar el poder de quien está en el cargo.